Durante millones de años no fuimos especiales. Éramos uno más entre muchos, un animal débil en un mundo brutal. No cazábamos por estrategia, no pensábamos a largo plazo, solo reaccionábamos. Si había ruido, huíamos. Si había hambre, buscábamos. Si había peligro, moríamos. La vida era corta, violenta, impredecible. Los primeros homínidos no dominaban nada. Vivían rodeados de depredadores más rápidos, más fuertes, mejor armados, felinos gigantes, hienas, serpientes, oscuridad. Las llanuras de África no tenían piedad. Cada amanecer era una apuesta. Cada movimiento podía ser el último. Los cuerpos eran frágiles. La piel se rasgaba fácil. Los huesos se rompían. Los que sobrevivían no eran los más fuertes. Eran los más alertas. Los que notaban cambios. Los que no repetían errores. El mundo era un campo de pruebas brutal. La selección natural no perdonaba distracciones. Un segundo de descuido y todo terminaba. Pero había algo diferente en estos primates. No eran los más rápidos, no eran los más letales, pero eran curiosos. Y esa curiosidad, a veces, valía más que los colmillos. La noche era el verdadero enemigo. Cuando el sol caía, el mundo cambiaba. La vista ya no servía. El cuerpo temblaba. Los sonidos se volvían amenazas invisibles. Muchos no despertaban al amanecer. Cada noche era un experimento de supervivencia. Algunos se escondían en cuevas poco profundas. Otros subían a árboles. Otros simplemente se acurrucaban juntos y esperaban. El miedo no era un sentimiento, era un estado permanente. Y en ese miedo constante, algo comenzó a cambiar. No en el cuerpo, en la mente. Los homínidos empezaron a reconocer rostros, a distinguir individuos, a recordar quién había compartido comida, quién había alertado de peligro, quién había huido primero. Empezaron a imitar. Si alguien encontraba una forma mejor de romper una nuez, otros observaban, repetían, mejoraban. Eso no era genética, era transmisión cultural. No había refugio seguro, no había territorio propio, solo desplazamiento constante y miedo permanente. Y ahí ocurrió algo extraño. No fue una mutación repentina, no fue una revelación, fue una decisión pequeña, casi insignificante. Un homínido no huyó. En lugar de correr, observó. En lugar de reaccionar, esperó. Eso nunca había pasado. Esperar implica pensar. Pensar implica imaginar consecuencias. Y eso no es instinto. Ese fue el primer quiebre. Con el tiempo empezamos a notar patrones. ¿Dónde bebían los animales? ¿A qué hora aparecían los depredadores? ¿Qué sonidos anunciaban peligro real? ¿Y cuáles no? La mente empezó a adelantarse al cuerpo. Los homínidos comenzaron a marcar territorios mentalmente. No con orina como los lobos, con memoria. Recordaban dónde había comida, dónde había agua, dónde los depredadores acechaban. Y con ese mapa pudieron hacer algo nuevo. Elegir rutas, evitar zonas peligrosas, moverse con propósito. Y luego, el fuego. Al principio no era una herramienta, era terror. Las llamas destruían, consumían, mataban. Pero alguien entendió algo distinto. El fuego también ahuyentaba. Los animales retrocedían, la oscuridad se rompía. La noche dejaba de ser absoluta. La primera vez que alguien llevó una rama ardiendo a una cueva, todo cambió. El fuego iluminó las paredes. Las sombras danzaron. Y por primera vez, un grupo de homínidos durmió toda la noche sin despertarse en pánico. Eso no era solo calor. Era seguridad psicológica. Y esa seguridad permitió algo crucial: descanso profundo. El cerebro pudo procesar información, consolidar recuerdos, crecer. El fuego también transformó la comida. La carne cocida era más suave, más nutritiva. El estómago no tenía que trabajar tanto. Esa energía ahorrada se fue directo al cerebro. El fuego no nos hizo fuertes, nos dio control temporal. Controlar algo, aunque sea por minutos, cambia la mente. Ya no todo dependía del azar. Y si quieres ver hasta dónde nos llevó ese control, deja tu like y suscríbete.
porque lo que viene es inevitable. Pero el fuego exigía atención. Si se apagaba, volvía el terror. Había que alimentarlo, protegerlo, cuidarlo como si fuera un ser vivo. Y en ese cuidado aprendimos responsabilidad, aprendimos turnos. Alguien vigilaba mientras otros dormían. Esa fue la primera división de tareas, el primer pacto social. La vida seguía siendo salvaje, pero ahora había elecciones: dormir juntos o separados, moverse o quedarse, enfrentar o evitar. Cada decisión traía consecuencias, y cada consecuencia se recordaba. Así nació el aprendizaje real, no genético, no instintivo, mental. La memoria empezó a importar más que la fuerza. Las herramientas no surgieron como armas, surgieron como errores útiles. Una piedra filosa cortó mejor, un palo más largo mantuvo distancia, un borde irregular abrió algo que antes no se podía abrir. No fue creatividad, fue necesidad. Al principio las herramientas se perdían, se olvidaban, pero eventualmente alguien las guardó, las llevó consigo, y cuando otro homínido vio eso, hizo lo mismo. Las manos se volvieron más importantes que las mandíbulas. Ya no necesitábamos dientes enormes para desgarrar carne cruda. Las herramientas hacían ese trabajo, y con dientes más pequeños, la cara cambió. El cráneo pudo expandirse, el cerebro tuvo más espacio. Cada generación heredaba no solo genes, sino conocimiento. Un niño veía a su padre tallar piedra. Repetía el gesto, mejoraba la técnica, pero cada herramienta exigía anticipación, pensar antes de usarla, imaginar el resultado. Ahí apareció algo peligroso: la capacidad de planear. Un animal actúa, un humano primitivo decide actuar. La consciencia no llegó como iluminación, llegó como carga. Saber que mañana puede ser peor, recordar muertes pasadas, imaginar amenazas futuras. El miedo dejó de ser inmediato, se volvió constante, y con ese miedo constante vino algo inesperado: empatía forzada. Cuando viste morir a otro, supiste que tú también podías morir así. Cuando alguien se lastimaba, otros ayudaban, no por altruismo, porque sabían que mañana podrían necesitar lo mismo. La consciencia también trajo algo más oscuro: la capacidad de engañar, de manipular, de fingir. Si podías imaginar lo que otro pensaba, podías usar eso a tu favor. Eso creó jerarquías invisibles, alianzas, traiciones, pero ese mismo miedo nos empujó a unirnos, dormir cerca, moverse en grupo, cuidar al herido. No por compasión, por supervivencia. La cooperación fue una estrategia, no una emoción. Poco a poco dejamos de vivir solo en el presente. Empezamos a pensar en después de comer, después de cazar, después de que el sol se apague. Ese después es el inicio de todo. Ahí dejamos de ser solo animales, no porque fuéramos más buenos, no porque fuéramos más fuertes, sino porque empezamos a pensar antes de movernos. Un homínido está frente al fuego, mira sus manos, las abre, las cierra. Por primera vez, entiende algo peligroso. Entiende que puede romper cosas, que puede crear, que puede matar. Y cuando una especie hace eso, el planeta entero cambia de dueño. Porque lo que viene después no es solo sobrevivir, es decidir quién vive y quién no. Pero esta historia apenas comienza. Lo que sigue es aún más peligroso: el nacimiento de la inteligencia. Si quieres verlo, deja tu like y suscríbete. Y recuerda que te lo contó Cartoon Historias.